Buenas, ¿cómo están? Esta es una clase de la materia práctica profesional sobre honorarios, el tema de hoy. Los honorarios son la fuente de ingreso de la práctica profesional, cuando se presta el servicio de la abogacía por vía de la representación o del patrocinio en un proceso judicial, o bien en una actuación previa a lo judicial, como puede ser un trámite administrativo o algún otro tipo de gestión, o de mediación. Forma parte del acuerdo que significa la prestación de la práctica profesional entre nosotros y las personas asistidas, junto con la finalidad y contenido de la intervención. En Capital Federal rige la Ley de Honorarios Profesionales. Los honorarios son, para definirlo, la retribución del trabajo profesional del abogado o procurador matriculado. Ningún asunto que haya sido o haya demandado alguna actividad profesional, judicial o extrajudicial o administrativa o el servicio de la mediación podrá considerarse concluido sin un previo pago de estos honorarios. La actividad profesional de los abogados y de los procuradores es de carácter oneroso, así se presupone, y no admite prueba en contrario. El honorario reviste también un carácter alimentario, de aquí viene su gran importancia, y es considerado personalísimo. Solo es embargable hasta el 20% del monto a percibir y goza en un concurso de quiebra de privilegio especial frente a otros acreedores. En el supuesto caso de que la regulación no supere el salario mínimo vital y móvil, que actualmente se encuentra bajo, será inembargable también. El honorario será de propiedad exclusiva del profesional que lo hubiere devengado. Los abogados y procuradores podemos pactar con nuestros clientes en todo tipo de casos el monto de los honorarios sin otra sujeción que dos normas: la Ley de Honorarios y el Código Civil. El contrato se efectiviza por escrito, no admite otra prueba de su existencia que la exhibición del propio documento o el reconocimiento de la parte obligada al pago de honorarios de haber pactado el mismo. Es decir, tanto un contrato por escrito como un contrato verbalizado, pero que cuenta con el reconocimiento expreso como la principal prueba de su existencia. Los convenios de honorarios tienen solo efecto entre las partes, y sus relaciones se rigen con prescindencia de la condena en costas que hubiera correspondido abonar a la parte contraria. Toda renuncia anticipada de honorario, pacto o convenio de quota litis que tienda a reducir las proporciones establecidas en el arancel que está fijado por la propia ley de honorarios es considerado nulo de nulidad absoluta, excepto cuando se pacte por ascendientes y descendientes en línea recta, por cónyuges o por hermanos del profesional. Los abogados podemos pactar con nuestros clientes en todo tipo de casos un monto de honorarios sin otra sujeción que la ley y el Código Civil, pero con los límites estos establecidos por la propia ley de honorarios. El profesional que hubiera renunciado anticipadamente a sus honorarios o convenido un monto inferior al previsto en la ley incurre en una falta de ética. Esto es importante tenerlo en cuenta porque esto da lugar al tribunal, habilita al Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Igual situación se da en el caso del profesional que, habiendo ejercido esa conducta, reclame el pago de honorarios u honorarios superiores a lo pactado, o sea, ni más ni menos. Los abogados podemos celebrar con nuestros clientes pactos de quota litis por la actividad en uno o más procesos judiciales o en todo tipo de casos, con sujeción a las siguientes reglas. Y veamos bien. La primera: se redactarán en doble ejemplar antes o después de iniciado el juicio, como un contrato, ¿no? No podrá exceder del 30% del resultado del pleito.
La obligación de pagar honorario por trabajo profesional en principio pesa solidariamente sobre todos los condenados en costas u obligados al pago, pudiendo el profesional exigir y percibir el pago total o parcial, a nuestra elección, de todos o de cualquiera de ellos. Cuando un profesional se aparte de un proceso o gestión antes de su conclusión normal, o sea, antes de que termine el juicio, por ejemplo, podemos solicitar la regulación provisoria de honorarios, lo que se fijarán en el mínimo que le hubiera podido corresponder conforme a las actuaciones cumplidas hasta ese momento. También podrá pedir regulación de honorarios definitiva cuando la causa estuviere sin tramitación por más de un año, por causas ajenas a nuestra voluntad, claro. El pago de los honorarios regulados estará a cargo de la parte a quien el peticionario representó o patrocinó, la que en su caso tendrá oportunamente facultad de repetir de conformidad al resultado sobre costas. Porque claro está, al pedirlo en forma adelantada, provisoria o pedir el cierre definitivo, pero que el juicio no terminó, no sabemos cuál va a ser el resultado final del juicio, siendo que en la sentencia definitiva es donde se regula definitivamente honorarios para todos y se condena en costas a las partes. Cuando en el juicio intervenga más de un abogado o procurador por una misma parte, se considerará a los efectos arancelarios como un solo patrocinio o representación. Lo mismo que en las notificaciones, ¿no? Vieron que la notificación para un abogado vale para el otro, siendo que los dos son de la misma parte. Bueno, acá es lo mismo. Pero hay una excepción, hay una diferencia. Se regularán los honorarios individualmente en proporción a la tarea cumplida por cada uno. Después, entre abogados hay un acuerdo también, ¿no? Para regular los honorarios se tendrá en cuenta los siguientes, estas pautas. Escuchemos bien. Porque estas son pautas genéricas muy importantes a tener en cuenta para medir nuestra actividad profesional. De hecho, si existe alguna mensura económica, patrimonial de la práctica profesional, es estas pautas que establece la ley de honorarios. El monto del asunto, si fuera susceptible de apreciación pecuniaria, el valor, el motivo, la extensión y la calidad jurídica de la labor desarrollada, la complejidad y la novedad de la cuestión planteada, la responsabilidad que de los particulares, que de las particularidades del caso pudiera haberse derivado para el profesional. Reitero esto último, la responsabilidad que de las particularidades del caso pudiera haber derivado para el profesional. Para regular los honorarios se tienen en cuenta estas pautas a partir de la unidad de medida arancelaria, la UMA. Esto está establecido por la ley. Es la unidad de honorarios profesionales del abogado o del procurador, que representará el 1,5% de la remuneración total asignada al cargo del juez nacional de primera instancia. Entonces, ¿existe una unidad de medida? Sí, la establece la ley de honorarios. Y esa unidad de medida que va a mensurar la actividad de la práctica profesional en un juicio concreto o en un proceso judicial concreto, va a tener como referencia el salario del juez nacional de primera instancia. Los profesionales, al momento de solicitar nuestra regulación de honorarios, podemos formular una estimación, practicar liquidación de gastos, poner de manifiesto las situaciones de orden legal y económico que consideramos que son computables. O sea, podemos argumentar, alegar y pedir, que es la esencia de la práctica profesional. La acción por cobro de honorarios regulados judicialmente tramitará por vía de ejecución de sentencia. Esto es muy importante a tener en cuenta porque pone en valor nuestra tarea. Todo lo que nosotros hacemos en orden a la actividad profesional va a terminar en una sentencia o en una resolución de regulación definitiva de honorarios por parte del juez,
que va a tener valor de ley esa sentencia y esa orden judicial. Tanto va a ser así que nosotros, en caso de no poder cobrar por denegación, porque se nos priva de este derecho, porque esto es una fuente de derecho nuestro, la sentencia crea un derecho para nosotros, lo podemos ejecutar, podemos ir a un juzgado a reclamar la ejecución judicial como un título de cobro de honorarios. Algunas cosas importantes para tener en cuenta siempre, ¿no? El modo en que se define desde el inicio de la relación es el modo en que se organiza el tipo de relación con nuestras personas asistidas. Es muy importante precisar desde el inicio de la relación con nuestros asistidos cómo va a ser los honorarios. Explicarle con claridad todas estas cuestiones e incluso solicitar adelanto de gastos, que gastos hay muchos, de todo tipo, ¿no? En gastos uno computa los gastos judiciales, pero también debe computarse los gastos que nos genera a nosotros, de viáticos, por ejemplo. Por esto también tiene una gran importancia para la defensa de los derechos, ya que se relaciona con dos cuestiones muy concretas: la confianza de la relación entre los asistidos y las profesionales, y la expectativa que las personas que asistimos tendrán respecto de nuestro trabajo, ya que al momento de precisar el cobro de honorarios y adelanto de gastos, estamos también definiendo ya un proyecto de trabajo a futuro, donde vamos a precisar el contenido, el alcance, la manera en que vamos a ejercer la actividad profesional, consensuado con nuestra persona asistida, ¿no? De acuerdo a sus fines. Bueno, muy bien, les dejo alguna tarea respecto de esto, ¿no? Primero, leer los artículos 25 y 60 de la Ley de Honorarios Profesionales y también el artículo 64, que hace algunas aclaraciones muy importantes a tener en cuenta. En la segunda parte, ahora a continuación, vamos a escuchar al doctor Iván Garbarino, un profesional de larga trayectoria en el ejercicio profesional de la abogacía en diferentes roles y en diferentes materias, ¿no? Con amplia experiencia en relacionarse con las distintas personas. También conoce muy bien el ejercicio de la docencia universitaria. Para cuando lo escuchemos le voy a pedir como tarea, se los dejo, hacer una breve reseña de 2 o 4 párrafos con alguna de las pautas siguientes para tener en cuenta. ¿Qué es la regulación de honorarios? ¿Cuál es su importancia? Los honorarios como criterio ordenador de la relación con las personas asistidas, diferencia de los honorarios según el área de intervención, diferentes maneras de establecer los honorarios, importancia de establecer criterios según el resultado final o según el momento y el tiempo en el cual se obtiene ese resultado. Por ejemplo, si es en primera instancia o en segunda instancia, si es por un acuerdo de mediación, un acuerdo prejudicial o una negociación hecha durante el proceso judicial o una conciliación o una reparación en el proceso penal. Bueno, muchas gracias y la seguimos luego.